considere la función f de x y determine el antiderivado general. El antiderivado general es grande f de x más c, donde c es cualquier constante, y la derivada de gran f de x es igual a la función dada f de x, lo que significa que tenemos que determinar la integral indefinida de la función dada. Sin embargo, necesitamos reescribir algunos de los términos en la función dada, con el fin de aplicar el fórmula de integración adecuada. Tenemos la integral de 5x cubos menos 2 dividido por x. Y luego tenemos más 3 dividido por x a la quinta, que tendremos que escribir usando un exponente negativo. 3 dividido por x a la quinta es equivalente a 3 veces x a la potencia de negativo 5. Y luego para los términos involucrando a un radical, tendremos que escribir los radicales usando exponentes racionales. Así que por 3 veces la raíz cuadrada de x, para escribir el radical como exponente racional. Recordar la fraccionaria. Exponente tiene un numerador igual al exponente en el radicando y un denominador igual al índice. Y por lo tanto 3 veces la raíz cuadrada de x es equivalente a 3 veces x a la potencia de 1 o 2. Y luego tenemos menos 1 2 veces la raíz cúbica de x cuadrado, que es equivalente a menos 1 2 veces x a la potencia de 2 3. Y ahora para encontrar el antiderivado, integramos cada término y agregaremos un plus c al final. Entonces la integral de 5x a la tercera es igual a 5 veces x a el cuarto dividido por 4. Menos la integral de 2 dividido por x, dado que la integral de 1 dividido por x es igual a log natural valor absoluto de x más c, la integral de 2 dividido por x es igual a 2 naturales log valor absoluto de x. Y luego tenemos más la integral de 3 veces x a la potencia de negativo 5, que es igual a 3 veces x a la potencia de negativo 5 más 1 es negativo 4 dividido por negativo 4. Y luego tenemos más la integral de 3 veces x a la potencia de 1 o 2, que es 3 veces x a la potencia de 1 2 más 1 es 3 2 dividido por 3 2. Y luego tenemos menos la integral de 1 barra 2x a la potencia de 2 3, que es 1 2 veces x a el poder de 2 3 más 1. Es 2 3 más 3 3, o 5 3. Así que tenemos x al poder de 5 3 dividido por 5 3 más c, y ahora vamos a empezar a simplificar. Para el primer mandato, tener 5 barra 4x a la cuarta, y luego tenemos menos 2 valor absoluto del registro natural de x. Porque tenemos un negativo 4 en el denominador aquí, tenemos más un negativo o simplemente menos 3 barra 4x a el poder de negativo 4. Dividir por 3 2 es equivalente a multiplicar por 2 3, que nos da más 3 veces 2 3. Veces x a la potencia de 3 2 menos 1 o 2. Dividir por 5 3 es equivalente a multiplicar por 3 5. Así que tenemos 1 2 veces 3 5. Veces x a la potencia de 5 3 más c, aún simplificando, tener 5 barra 4x a la cuarta menos 2 registro natural valor absoluto de x menos. Vamos a reescribir 3 barra 4x a el poder de negativo 4 usando un exponente positivo. Así que moveremos la x a el poder de negativo 4 hasta el denominador, haciendo que el exponente positivo, lo que nos da 3 dividido por 4x al cuarto plus. Aquí nuestro 3 dividido por 3 simplifica a 1, dándonos solo más 2x a la potencia de 3 2 menos. Nada simplifica aquí. Tenemos 1 2 veces 3 5, que es 3 barra 10x a la potencia de 5 3. Y, por supuesto, más c. Así que ahora conocemos a nuestro general antiderivado grande f de x es igual a 5 barra 4x al cuarto menos 2 valor absoluto log natural de x. Menos 3 dividido por 4x al cuarto más 2x a la potencia de 3 2, menos 3 barra 10x a la potencia de 5 3 más c. X to the power of 5/3 plus c. Lo que significa que si encontró el derivada de esta función, obtendría el función original f de x. Y es posible que desee tómese un momento para verificar que eso es cierto. Gracias por mirar.